Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre las deudas buenas y las deudas malas. Comencemos. Hablaremos sobre las deudas más comunes y luego abordaremos las deudas buenas y las deudas malas. Las deudas son compromisos financieros adquiridos por una persona o entidad, en los cuales se acuerda devolver una cantidad de dinero en un plazo determinado, junto con intereses y comisiones establecidas. Las deudas pueden ser adquiridas a través de diferentes medios, como préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito, entre otros. Algunos de los tipos de deudas más comunes son: préstamos personales, son préstamos que una persona adquiere para financiar gastos personales como un viaje, una boda o una emergencia. Tarjetas de crédito, son un tipo de deuda que permite a las personas realizar compras y pagos a crédito, con la obligación de devolver el dinero en un plazo determinado y con intereses. Hipotecas, son deudas que se adquieren para financiar la compra de una propiedad, como una casa o un apartamento. Préstamos estudiantiles, son préstamos que se otorgan a estudiantes para financiar sus estudios, con la obligación de devolver el dinero con intereses una vez que han terminado sus estudios. Préstamos para negocios, son deudas que se adquieren para financiar un negocio o emprendimiento, con la obligación de devolver el dinero con intereses. Deudas buenas y malas, cómo identificarlas y manejarlas. En el mundo de las finanzas personales, las deudas son una realidad que afecta a la mayoría de las personas. Por un lado, las deudas pueden ser una herramienta útil para financiar proyectos importantes, como la compra de una casa o la inversión en un negocio. Por otro lado, las deudas también pueden ser peligrosas y perjudiciales para nuestra situación financiera, si no se manejan adecuadamente. Es por eso que es importante entender la diferencia entre las deudas buenas y malas, y cómo manejarlas de manera efectiva. Deudas buenas. Las deudas buenas son aquellas que se adquieren para financiar proyectos o inversiones que pueden generar ingresos, o aumentar nuestro patrimonio a largo plazo. Estas son algunas de las deudas consideradas buenas. Hipoteca. Una hipoteca es una deuda que se adquiere para comprar una casa o un apartamento. Aunque una hipoteca puede ser una deuda grande, también es una inversión importante en nuestro futuro, ya que la propiedad adquirida puede aumentar su valor con el tiempo. Préstamos para educación. Si bien los préstamos estudiantiles pueden parecer una carga financiera, invertir en educación es una deuda buena, ya que puede aumentar nuestras oportunidades de ingresos a largo plazo. Préstamos para negocios. Si tienes un emprendimiento o un negocio en marcha, los préstamos pueden ser una forma de financiar el crecimiento de la empresa. Al obtener más capital, es posible expandir el negocio y aumentar las ganancias a largo plazo. Deudas malas. Las deudas malas, por otro lado, son aquellas que se adquieren para financiar gastos superfluos o de consumo. Estas son algunas de las deudas consideradas malas. Tarjetas de crédito. Si bien una tarjeta de crédito puede ser útil en ciertas situaciones, como emergencias, puede convertirse rápidamente en una deuda mala si no se paga a tiempo y se acumulan intereses y comisiones, especialmente si solamente se paga el mínimo en la tarjeta. Esto acumularía intereses a lo largo del tiempo que debilitaría nuestra capacidad financiera. Préstamos personales. Los préstamos personales pueden ser útiles para financiar gastos importantes, pero también pueden ser una deuda mala si se usan para financiar gastos superfluos o de consumo. Compras a plazos. Las compras a plazos pueden parecer tentadoras, pero también pueden ser una deuda mala, si se acumulan intereses y comisiones por el tiempo que tardamos en pagar el producto. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros.
Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.